Queridos hermanos, antes de la enseñanza, quiero recordarles que el próximo domingo hay un evento muy especial en nuestra iglesia. ¿Cómo ven la iglesia? ¿Está limpiecita? ¿Está blanquita, bonita? El Señor nos permitió pintarla. Entonces, el próximo domingo hay un evento especial. Va a haber la ordenación de nuestro hermano Leonardo Ramos como pastor y la ordenación de nuestro hermano Alex Cubillos y Juan Carlos Martínez como diáconos de nuestra iglesia. Es la primera vez que vamos a hacer esto en nuestra iglesia por la gracia de Dios. Entonces vamos a tener un invitado especial, es el pastor Alejandro Castiblanco, el vicerrector del Seminario Latinoamericano Reformado en Medellín. Va a estar con nosotros trayendo la palabra de Dios y acompañándonos a esta ceremonia tan especial que tendremos el próximo domingo. Estoy pensando, quién sabe si iremos a caber, porque a Granada van a venir hermanos. Entonces, recomendar a los diáconos que alquilemos sillas de las langosticas para que quepan más. Entonces, vamos a ver que todo se logre desarrollar de manera satisfactoria y podamos tener un buen evento que honre y glorifique a Dios y nos anime a nosotros a seguir adelante con la obra de Dios sobre esta tierra hasta que el Señor se acuerde de nosotros y nos lleve a su presencia. Amén. Entonces, no siendo más lo que les quería decir, vamos a la palabra de Dios. Vamos al Evangelio de Juan, capítulo 6. Pero antes vamos a orar. Ubíquense en el Evangelio de Juan, capítulo 6, y dispongan su corazón para... Oremos al Señor, pidiendo su asistencia y su bendición. Amado Dios y Padre nuestro, nos acercamos una vez más a ti en oración, porque solo tú tienes el poder y la gracia para ayudarnos a nosotros, débiles hombres pecadores, que por tu gracia somos lo que somos. Nos acercamos a ti, Señor, en esta hora, y con humildad te pedimos que dispongas nuestro corazón y nuestra mente para recibir la enseñanza de tu palabra en el día de hoy. Nos acercamos a ti para decir, Señor, que quites toda distracción, todo sueño, toda pereza. Dispongas nuestro ser, Padre Santo. Enséñanos que esto es muy importante, escuchar las palabras de vida, el evangelio de tu salvación. Señor, te ruego que dispongas todo corazón y toda mente en este lugar, aún a los que escuchan por el internet y ven la enseñanza. Seas tú trayendo vida y salvación a los que no te conocen, Señor, tanto en este lugar como en cualquier parte del mundo. Y seas tú, Señor, colocando tus palabras en mi boca. Seas tú, Señor, permitiendo que este siervo inútil sea utilizado para gloria de tu nombre, Señor. Ayúdame en mi debilidad. No tomes en cuenta mis pecados, Padre Santo. Lávame de mi maldad y ayúdame, Señor, te lo pido, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Continuamos con la predicación expositiva del Evangelio de Juan, queridos hermanos. Recuerden que estamos estudiando el capítulo 6. En este capítulo 6 el Señor se identifica ante los judíos que lo buscaban solamente para llenar sus estómagos como el pan de vida, como aquel pan que descendió del cielo y da vida al hombre. El día de hoy meditaremos en los versículos 46 al 59, San Juan 6, 46 al 59. Así que les ruego el favor que se ubiquen en este pasaje y estén allí. El pasaje para su estudio de Juan 6, 46 al 59, lo he dividido en dos
encabezados, dos grandes encabezados. En primer lugar, el pan vivo, el comer del pan vivo nos da vida eterna. Ese es el primer título del encabezado. Comer el pan vivo nos da vida eterna, versículos 46 al 51. Y en segundo lugar, comer la carne y beber la sangre de Cristo nos da vida eterna, versículos 52 al 59. Así que en estos dos encabezados van a ser como base y cimiento para meditar en cada uno de los dos puntos. La enseñanza para hoy lleva por título el pan vivo que descendió del cielo, el pan vivo que descendió del cielo. Vamos a leer los versículos 46 al 51, que será el primer pasaje o grupo de versículos en los cuales vamos a meditar. Dice así, Juan 6, 46 al 51. No que alguno haya visto al Padre, sino que aquel que vino de Dios, éste ha visto al Padre. De cierto os digo, el que cree en mí tiene vida eterna. Yo soy el pan de vida. Vuestros padres comieron el maná en el desierto y murieron. Este es el pan que desciende del cielo, para que aquel que de él come no muera. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Amén. El versículo 46 dice, no que alguno haya visto al Padre, sino aquel que vino de Dios, éste ha visto al Padre. Inicié en este versículo porque en este versículo quedé la enseñanza pasada. En este versículo 46, el Señor Jesús está afirmando que ningún hombre ha visto al Padre, ya que el Padre es el Dios eterno, a quien ningún hombre ha visto. El único que ha visto al Padre es el Señor Jesucristo, quien vino directamente del Padre. Él es el único que tiene autoridad para decirnos quién es el Padre, qué hace el Padre y cuál es la voluntad del Padre. Por eso solo el Hijo puede hablar con autoridad sobre el Padre, porque Él ha sido uno con el Padre por toda la eternidad. Nadie más puede decirnos eso. Nadie más puede decir lo mismo. Solo Jesucristo está calificado para hablar de primera mano sobre la voluntad del Padre y la verdad de la salvación. Por eso en Juan 1:18 Él dijo lo siguiente, Juan 1:18, a Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo del Padre que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Así que el testimonio de Cristo acerca del Padre es el testimonio más fidedigno, confiable, que podemos escuchar del Padre. En consecuencia, usted y yo debemos obedecer las palabras de Cristo. Por esta razón, los judíos que lo escuchaban y lo veían, debían creer en Él y no ser incrédulos. Por eso, los que escuchamos hoy a través del testimonio de las Escrituras acerca de Jesucristo, debemos creer en Él y creer en Dios. Jesucristo dijo, ¿creéis en Dios? Creed también en mí. Y esto es de vital importancia. Si nosotros decimos creer en Dios, debemos también creer en Cristo, porque el Hijo y el Padre son uno.
Por eso en los siguientes versículos les afirma que Él es el Mesías prometido, que da vida eterna, que Él es el pan vivo que descendió del cielo, al cual deben creer. Y esto nos lleva al versículo 47, que dice así: de cierto os digo, el que cree en mí tiene vida eterna. Qué palabras tan gloriosas estas. Vemos en este versículo una de las afirmaciones más gloriosas y esperanzadoras que dio el Señor Jesucristo. Nos asegura en este texto que el que cree en Él tiene vida eterna. Dice: de cierto os digo. Es verdad lo que les voy a decir. El que cree en mí tiene, no tendrá, tiene desde el momento que cree vida eterna. El Señor habla de manera clara y explícita acerca de sí mismo como el objeto de la fe para que los pecadores sean salvos y obtengan la vida eterna. No hay otra manera de obtener el perdón de los pecados y la vida eterna sino creyendo en lo que Jesucristo hizo por nosotros. El que quiera que se le perdonen sus pecados y su alma sea salva, debe venir a Cristo y creer en Él como el Salvador. El Señor nos asegura que Él mismo es el que nos salva y que en el mismo momento que creemos en Él, arrepentidos de nuestros pecados, obtenemos la vida eterna, obtenemos la paz con Dios. Ahora venimos a ser propiedad de Él de manera gratuita. El texto dice: el que cree en mí tiene vida eterna. Yo quisiera que entendieran lo que realmente implica ese texto. Amados hermanos, esta es la noticia más maravillosa para el pecador arrepentido. No tiene que hacer una serie de sacrificios y buenas obras para ser perdonado. Lo único que tiene que hacer es, arrepentido de sus pecados, creer en Jesucristo como su Señor y Salvador, y será libre de la condenación eterna y obtendrá la vida eterna. Observen que el texto dice que el que cree en Cristo tiene vida eterna. Vuelvo y repito, no es algo para el futuro. Desde el momento en que creemos tenemos vida eterna. No es algo que se obtendrá al final del juicio o en la venida de Cristo. En el momento mismo que creemos en Cristo, arrepentidos y de verdad, obtenemos la vida eterna. Desde el momento en que creemos, tenemos derecho al cielo. Y lo más importante es que ni la muerte, ni Satanás o el infierno pueden arrebatarnos la vida eterna que obtenemos cuando creemos en Cristo, porque es eterna. Así que disfrutemos de la vida eterna que ya tenemos desde este momento, hermanos. Gocémonos y disfrutémonos de saber que somos hijos de Dios y que tenemos la vida eterna que Cristo nos compartió. Amén. Versículo 48 de nuestro pasaje dice: yo soy el pan de vida. Es un texto muy corto. Yo soy el pan de vida. En este corto versículo, nuestro Señor vuelve a proclamar inequívocamente a los judíos y por supuesto a nosotros también que Él es el pan de vida, que Él es ese alimento que satisface y quita el hambre espiritual para siempre, hermanos. Si ustedes observan todo el pasaje, solo Cristo quiere una y otra vez recalcar esa verdad para que no se nos olvide.
Porque es que no hay otro en el cual podamos tener esperanza y consuelo en este mundo caído donde predomina la muerte, la enfermedad y el dolor. Solo Jesucristo puede traer esa esperanza y ese gozo al saber que Él es el pan de vida, que Él es el que alimenta, el que satisface el hambre espiritual para siempre. Él es el pan de vida eterna. Aquí el Señor les desvela a los judíos la verdad y les dice claramente: yo, el que está frente a ustedes, soy el pan de vida eterna y ustedes me rechazan. ¿Cuántas veces no pasa lo mismo entre la multitud en nuestros tiempos? Se les dice una y otra vez que Cristo es el único medio de salvación y la gente no oye. Siguen embelesados en su caminar, tercos y desobedientes, confiando en otras cosas menos en el Señor Jesús. Y esto nos lleva al versículo 49 de nuestro pasaje. Dice: vuestros padres comieron el maná en el desierto y murieron. Dice así: vuestros padres. Les recuerda que los antepasados comieron el maná en el desierto y murieron. Así que en este versículo nuestro Señor indica la inferioridad del maná que comieron los judíos en el desierto con respecto al pan que Él mismo ofrecía. Una cosa era el maná en el desierto y otra cosa era el pan vivo que estaba frente a ellos. El maná en el desierto no podía salvar el alma de la muerte espiritual, ni tampoco librar de la muerte eterna a los que comían, como pasó con sus padres en el desierto, los cuales comieron el maná en el desierto y murieron. Les recuerda cuán incrédulos, desagradecidos fueron sus antepasados, a tal punto que dijeron a Moisés que tenían fastidio de ese pan. Recuerdan que si nosotros tenemos fastidio de ese pan, queremos regresar a Egipto. Y muchas veces en las comunidades cristianas hoy en día, muchos dicen: ya tengo fastidio de escuchar lo mismo, que Cristo es el que salva. Y otra vez el pastor con el disco rayado enseña otra cosa. Hermanos, Cristo mandó que se predicase este evangelio hasta el último día. Dios sabe que es solo a través de Jesús que podemos llegar a obtener el perdón de nuestros pecados y la vida eterna. Y hasta que eso no sea una comida y un alimento, el oxígeno para su vida, usted realmente no ha entendido el evangelio de la salvación. Por eso la Escritura dice: aquellos que decían que tenían fastidio de ese pan, que de los cuales, de la mayoría de ellos, no se agradó Dios y quedaron postrados en el desierto. Primera de Corintios 10, 3 al 5. Primera de Corintios 10, 3 al 5. Dice así la palabra de Dios: y todos comieron el mismo alimento espiritual, y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. Pero de los más de ellos no se agradó Dios, por lo cual quedaron postrados en el desierto. Amén. Todo aquello que aconteció en el desierto, el maná, el agua de la roca, el atravesar el mar rojo, era símbolo de Cristo y de su acompañamiento espiritual al pueblo de Israel. Todos bebieron la misma bebida espiritual, dice, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo.
Así que todo eso era símbolo del pan vivo que un día vendría personalmente a este mundo. Pero los que tuvieron fastidio de ese pan y no pudieron ver más allá de las cosas del acto material, cuando nos quedamos solo en el evento físico, nos volvemos ciegos y sordos a la verdad de Dios. Nosotros debemos ver más allá del evento físico, hermanos. Nosotros debemos ver a dónde está Cristo, sentado a la diestra de Dios. Es allí donde debemos poner nuestra mirada y no en las cosas de la tierra. Por eso hacer énfasis en las señales y en los milagros hace que la gente se quede en el milagro, se quede en el evento y no vea más allá. No vea el propósito, el significado o el símbolo que hay detrás de esas cosas. Por esto esos que bebieron de la bebida solamente creyeron que estaban bebiendo bebida física y comiendo pan físico y por eso se fastidiaron. Pero cuando tú ves más allá de unas simples palabras que se repiten, la verdad y la trascendencia espiritual que tienen las palabras, eso le llena de gozo y satisfacción. Es algo que nadie le puede arrebatar. Es un gozo inefable y glorioso. Pero los que no piensan así, de ellos no se agrada el Señor y quedarán postrados en el desierto. No heredarán la vida eterna. Por otra parte, esto era una advertencia clara para que se cuidaran de no hacer lo mismo que sus antepasados y menospreciaran el pan de vida. Pasamos ahora a los versículos 50 al 51 de nuestro pasaje. Y dice así la gloriosa palabra de Dios. Este es el pan que desciende del cielo, para que el que de él come no muera. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Amén. El objetivo del Señor con estos dos versículos, y por supuesto con todo, ¿no? Pero en estos dos versículos es enseñarnos 4 cosas muy importantes. En primer lugar, tiene como objetivo hablar de su origen y encarnación. Dice el texto que Él viene del cielo. Él es de origen divino. El texto dice en 2 partes, este es el pan que descendió del cielo. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Así que, ¿de qué quiere hablar el Señor aquí? De su origen divino. Él no es cualquier hombre. Él está en este mundo porque vino directamente de Dios. Así que el primer objetivo en este pasaje es hablarle a la audiencia y a nosotros también de su origen, de su encarnación. Él viene del cielo y para poder estar en el cielo tuvo que encarnarse. En segundo lugar, el Señor en este pasaje tiene como objetivo mostrar su encarnación. Para descender del cielo, el Hijo de Dios tuvo que hacerse hombre. Se encarnó por el poder del Espíritu Santo en el vientre de María y nació en este mundo para redimirnos. Es por eso que el apóstol Pablo en su carta, capítulo 4, Gálatas 4, versículos 4 al 5, dijo las siguientes palabras. Gálatas 4, 4 al 5. Dice, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, escuchen, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos, ¿qué cosa? La adopción de hijos. El Hijo de Dios, la segunda persona y eterna de la Trinidad, se hizo hombre, se encarnó en el vientre de María para redimir a los que estaban bajo la ley, bajo condenación, malditos, a fin de que recibiésemos el privilegio de ser adoptados hijos de Dios, ser ahora miembros de la familia de Dios.
Y eso se dio en el cumplimiento del tiempo. Y en esos momentos que Cristo estaba hablando a los judíos, Él estaba llevando a cabo su obra ministerial aquí en la tierra. El Hijo se había hecho carne y estaba andando en medio de la gente, y la gente no se apercibía de quién era Él, sino que cerraron y endurecieron su corazón en su orgullo religioso y no podían ver quién era el que les hablaba. Cegó su entendimiento para que no vieran, hermanos. Así que, hermanos, esto que escuchamos es muy glorioso. En tercer lugar, el Señor en este pasaje tiene como objetivo mostrar la superioridad del pan del cielo con respecto al maná. Él quiere mostrar en este pasaje a los judíos y a nosotros también la superioridad del pan del cielo con respecto al maná que les dio Moisés. Moisés no los podía librar de la muerte eterna, pero este pan que descendió del cielo, el cual soy yo, es de tal naturaleza, amados hermanos, que aquel que lo coma no morirá. Es decir, la segunda muerte no herirá su alma y su cuerpo tendrá una resurrección gloriosa, es decir, vivirá para siempre. Y en cuarto lugar, el Señor en este pasaje hace referencia a su sacrificio expiatorio. El texto dice: el pan que yo daré no solamente es superior al maná del cielo, porque les da vida eterna, sino es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Cuando nuestro Señor dice que dará su carne por la vida del mundo, quiere decir que entregará su cuerpo a la muerte para comprar y obtener la vida eterna del mundo. Es como si dijera: mi muerte será el rescate por los pecadores que el Padre me da del mundo, porque ninguno puede venir a mí si no le fuere dado del Padre. Marcos 10:45 dice, Marcos 10:45 dice: porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. El mundo es los muchos que el Padre eligió y traerá al Hijo para que Él los salve. Y el que a Él viene, Él no le echa fuera. En Primera de Pedro 1:18-19, el apóstol Pedro, inspirado por el Espíritu Santo, dijo las siguientes palabras. Primera de Pedro 1:18-19: sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Fuimos comprados, el sacrificio de Cristo nos compró, su preciosa sangre nos compró. Fue Él como un cordero perfecto, sacrificado para comprarnos. Y eso nos debe llenar de gozo y mucha alegría. Y esto nos lleva a nuestro segundo encabezado: comer la carne y beber la sangre de Cristo nos da vida eterna. Comer la carne y beber la sangre de Cristo nos da vida eterna. Juan 6:52-59 dice: entonces los judíos contendían entre sí, diciendo: ¿cómo puede éste darnos a comer su carne? Jesús les dijo: de cierto os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre, en mí permanece y yo en él.
Como me envió el Padre viviente y yo vivo por el Padre, asimismo el que me come, él también vivirá por mí. Este es el pan que descendió del cielo, no como vuestros padres comieron el maná y murieron. El que come de este pan vivirá eternamente. Estas cosas dijo en la sinagoga, enseñando en Capernaum. Amén. Comer la carne y beber la sangre de Cristo nos da vida eterna. El verso 52 dice: entonces los judíos contendían entre sí, diciendo: ¿cómo puede éste darnos a comer su carne? Estas palabras muestran cómo los judíos cada vez más se confundían y se llenaban de incredulidad hacia el Señor Jesucristo. Cada día más estaban más incrédulos hacia el Señor. Comenzaron a razonar y a murmurar entre ellos en contra de lo que decía el Señor. Estaban haciendo exactamente lo que Él había dicho que no hicieran en el versículo 43. ¿Recuerdan lo que había dicho en el versículo 43? No murmuréis entre vosotros. Eso era precisamente lo que estaban haciendo, murmurando, porque les parecía irracional que les hubiera dicho: el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Como le había parecido irracional a Nicodemo que el Señor le hubiera dicho que tendría que nacer de nuevo para poder entrar o ver el reino de Dios. Cuando el Señor le dijo: es necesario nacer de nuevo, a Nicodemo le pareció algo incoherente, algo irracional. Por eso, en los versículos 53 a 58 vemos también aquí algo que parece irracional. Jesús les dijo en el versículo 53: de cierto os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. Al observar este pasaje, amados hermanos, podemos ver el énfasis que el Señor hace en la necesidad de comer su carne y beber su sangre para obtener la vida eterna y la resurrección. Observemos, hermanos, el pasaje todo en su totalidad, desde el versículo 53. Miren lo que dice: si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre. Versículo 54: el que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna. Versículo 55: mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. Versículo 56: el que come mi carne y bebe mi sangre, en mí permanece. Versículo 57, en la última parte: asimismo, el que me come, él también vivirá por mí. Y abajo, en el versículo 58, dice: este es el pan que descendió del cielo, no como vuestros padres que comieron el maná y murieron. El que come de este pan vivirá eternamente. ¿Notan ustedes cómo el pasaje hace énfasis en la necesidad de comer su carne y beber su sangre? Todo este pasaje es un énfasis del Señor a los judíos y por supuesto a toda la gente, de la necesidad de comer la carne y la sangre de Cristo. Así que en términos generales, en este maravilloso pasaje vemos una de las afirmaciones más gloriosas que hace el Señor Jesucristo acerca de sí mismo y de la doctrina del Evangelio. Les dice a los judíos y por supuesto a nosotros también: si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis la sangre, no tenéis vida en vosotros. Por lo general, cuando nuestro Señor utiliza la expresión si no al comienzo de una frase, es porque a continuación va a decir algo de mucha importancia. Por ejemplo, si no naciere de nuevo, no podéis ver el reino de Dios. Por ejemplo, si no os volvéis como niños,
no podéis heredar el reino de Dios. Si no os arrepentís, también pereceráis igual como ellos. Entonces, hermanos, cada vez que el Señor decía algo si no, era porque iba a decir algo de suprema importancia y trascendencia. Aquí les dice: si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. ¿Escucharon eso? Si ustedes no comen la carne y la sangre de Cristo, no tendrán vida en vosotros. Están muertos. En primer lugar, hermanos, les está diciendo dos cosas muy importantes. En primer lugar, les está diciendo que ellos están muertos, que no tienen vida espiritual. Y en segundo lugar, que comer su carne y beber su sangre es la única manera que les dará vida espiritual. Parece sencillo lo que les acabo de decir. En otras palabras, comer su carne y beber su sangre es algo sin lo cual no se puede ir al cielo. Con la fiesta de la Pascua, que estaba muy cercana cuando ocurrieron estas cosas, el Señor quiso dirigir sus mentes al significado espiritual de la celebración de la fiesta de la Pascua. En esos días se iba a celebrar la Pascua. Y la Pascua consistía en que se sacrificaba un cordero limpio y comían su carne en conmemoración de la salida de la esclavitud de Egipto. Entonces, hermanos, como la fiesta de la Pascua estaba cerca, Cristo quiere dirigir su mente al significado espiritual de esa celebración. La carne y la sangre del cordero que se sacrificó esa noche de la Pascua fueron los medios simbólicos, escuchen bien, que Dios utilizó para la vida, la protección y la liberación de los israelitas de la esclavitud de Egipto. El cordero se sacrificaba, su sangre se untó en dintel y tenían que comer su carne con hierbas amargas todos los judíos. Y el ángel exterminador, donde veía la sangre, era porque habían sacrificado un cordero, entonces pasaba de largo y no entraba el juicio a esa familia. De igual manera, nuestro Señor quería que los judíos entendieran que su carne y su sangre, es decir, su sacrificio y el derramamiento de su sangre, eran los medios para la vida y la liberación de la ira que caería sobre los pecadores. El Señor quería que entendieran, escúchenlo bien, que Él era el verdadero Cordero Pascual, cuyo cuerpo sacrificado y sangre derramada les liberaría de la culpa del pecado, les daría la resurrección y la vida eterna. Eso era lo que quería el Señor con estas palabras. Pero, ¿qué quería decir nuestro Señor cuando habló de comer su carne y beber su sangre? Como cosas indispensables y necesarias para la vida eterna. ¿Qué quería decir el Señor con eso? En primer lugar, lo que tenemos que descartar es que el Señor no está enseñando aquí el canibalismo. Es decir, que tenemos que comer literalmente carne y sangre humana para ser salvos. El Señor no está hablando aquí de canibalismo. Él está hablando aquí en sentido figurado. El hecho de comer carne humana era un concepto terminantemente prohibido por la ley y repulsivo a la mente de los judíos. Eso lo encuentra usted en Génesis 9:4, en Levíticos 3:17, en Levíticos 17:10 al 14, en Deuteronomio 12:23. Comer sangre era prohibido. Entonces, eso que dijo Cristo les parecía repulsivo, por supuesto. En segundo lugar, tenemos que decir que este pasaje no hace referencia a la Santa Cena, porque muchos creen que este pasaje de comer la carne y la sangre hace referencia a la Santa Cena o a la Eucaristía. No hace referencia a la Santa Cena porque Él está hablando a un grupo de incrédulos que discrepan de lo que Él dice.
Y la Santa Cena es para discípulos, creyentes. Cuando nosotros tomamos la Santa Cena es para creyentes, para los que se han bautizado y han hecho pública su fe en Cristo a través del acto bautismal. Por lo tanto, aquí no se está refiriendo a la Santa Cena. El catolicismo romano cree que el pasaje hace referencia a la Santa Cena y que significa comer literalmente la carne y beber la sangre de Cristo. Esto se llama, en sus términos, transustanciación, que cuando se participa de la Eucaristía, el pan o la hostia que ellos comen, se convierte esa hostia literalmente en el cuerpo y la sangre del Señor. Eso es lo que cree el catolicismo romano. Pero realmente este pasaje no se refiere a la Santa Cena, porque si así fuera, entonces la Santa Cena se convertiría en algo absolutamente necesario para la salvación. Y por supuesto, esto no es algo que Cristo y sus apóstoles nunca enseñaron. El bautismo y la Santa Cena no salvan, queridos hermanos. Son manifestaciones externas de nuestra fe en la obra salvadora de Cristo. Nuestro Señor nos ordenó que celebráramos la Santa Cena del Señor, pero jamás dijo que todos los que participaran se salvarían por participar de ella, y que aquellos que no participaran se perderían o se condenarían. La Santa Cena no salva. Es un recordatorio de lo que Cristo hizo por nosotros, hermanos. Los que participamos de la Santa Cena es porque ya somos salvos, porque hemos creído en lo que Jesús hizo por nosotros. Por otra parte, el pan y el vino no se convierten literalmente en el cuerpo y la sangre del Señor, porque Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, enseñó en 1 Corintios capítulo 11 que el pan y el vino son un memorial sagrado del cuerpo y la sangre de Cristo, que pagó con su vida nuestra redención. Él dijo: haced esto en memoria de mí. No es que Cristo esté allí y nos comamos el cuerpo literal de Cristo y la sangre literal de Cristo en la copa. Entonces, ¿qué quiso decir el Señor cuando habló de comer su carne y beber su sangre para tener vida eterna y resucitar en el día postrero? El Señor está usando una analogía humana para transmitir una verdad espiritual trascendente, tal como lo hizo con Nicodemo y con la mujer samaritana. A Nicodemo le dijo: si no nacieres de nuevo, no puedes ver el reino de Dios. Nicodemo dice: ¿cómo puede un hombre viejo nacer, entrar por segunda vez en el vientre de la madre y volver a nacer? A él le parecía ilógico eso. Y a la mujer samaritana le dijo: el que bebiere esta agua no volverá a tener sed. Entonces, todo era una analogía para mostrar y enseñar una verdad espiritual trascendente. Así como ustedes, más o menos Cristo les está diciendo, introducen comida y bebida en sus vientres, y eso llega a ser una parte esencial de sus cuerpos para la nutrición y la vida física. Así ustedes deben creer en mi sacrificio y recibirme en su ser más íntimo para que yo pueda darles vida. La palabra comer la carne y beber la sangre, hermanos, hace referencia a creer la verdad de lo que Cristo es e hizo por nosotros en la cruz. Hace referencia a alimentarse en sentido figurado de la verdad espiritual de que Cristo es el Salvador y que todo aquel que cree en Él no muere, sino que tiene vida eterna. Así que la palabra comer el cuerpo y beber la sangre de Cristo de manera figurada hace referencia a comer y alimentarse de esa verdad espiritual. Esta verdad espiritual que nos perdona, que nos reconcilia con el Padre y nos da vida espiritual y eterna. Eso es lo que quiere decir el Señor. Alimentémonos de esta verdad. En estos momentos, en sentido analógico y espiritual, ustedes se están alimentando del pan de vida, que es la palabra de Dios. Y nada más los puede nutrir espiritualmente, sino las palabras que Cristo da.
a su pueblo. Amén. Porque agradó a Dios salvar a los hombres por la locura de la predicación. De ninguna manera, hermanos, entonces este pasaje hace referencia a comer un cuerpo literal del Señor y a tomar la sangre literal del Señor. Es una analogía metafórica para enseñarnos una verdad espiritual trascendente. Observemos el pasaje en el versículo 54. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. En este verso se nos enseña que creer en el sacrificio del cuerpo sin pecado del Señor y en el derramamiento de su sangre en la cruz nos da vida eterna y nos garantiza la resurrección de nuestros cuerpos en el día de su segunda venida. Hermanos, yo no sé si ustedes logran entender lo que implica esta verdad. Creer en lo que Cristo hizo por nosotros de corazón nos garantiza el perdón de nuestros pecados, la resurrección de nuestra carne y no ser condenados en el día del juicio cuando Cristo regrese por segunda vez. ¿Notan ustedes lo importante y lo valioso que es esta verdad? Esas son buenas nuevas de salvación. Hermanos, usted y yo un día vamos a morir. ¿Y qué después de su muerte? Si no mueres aferrado a esta verdad, a este pan de vida, nos perderemos. Por favor, entiendan esto, querida iglesia. Sin Cristo no hay vida espiritual ni vida eterna. Él es la resurrección y la vida, hermanos. Él es el pan que descendió del cielo para dar vida al mundo. Versículo 55. Porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida, es decir, mi sacrificio, mi cuerpo, el derramamiento de mi sangre es lo que realmente alimenta y da vida al alma. Es lo que quiere decir el Señor. En este texto, el versículo 55, el Señor está afirmando que hay enseñanzas falsas que aparentan ser verdad, pero no producen vida. Noten lo que dice: mi carne es verdadera comida. O sea que hay una falsa comida que no produce vida, pero hay una comida que sí produce vida, y es la comida que nos da el Hijo del Hombre. La verdad del sacrificio del cuerpo y el derramamiento de la sangre de Cristo es la verdadera enseñanza espiritual que produce vida eterna. Yo anhelo que todos nos veamos en el cielo, que ninguno de los que viene aquí y escuchan esta verdad se pierda, que todos nos encontremos allá y nos abracemos y nos gocemos y le demos gloria al Señor por la eternidad. Pero qué tristeza sería que todos los que escucharon alguna vez, algunos, bueno, no todos, algunos, uno anhelando verlos y no estén allí. No deseches las palabras de vida eterna que hoy el Señor te está dando. No hay otra manera, hermanos. El pecado y la muerte llegaron al comer la comida ofrecida por Satanás. Al comer la comida ofrecida por Cristo, llegan el perdón, el cielo y la vida eterna. Por un hombre entró el pecado y por el pecado la muerte, pero por el segundo Adán, la justificación de vida. Gloria al Señor Jesucristo. Versículo 56. El que come mi carne y bebe mi sangre, en mí permanece y yo en él. Estas palabras, hermanos, que acabamos de leer del versículo 56, tienen el propósito de hacer ver que el que cree de corazón en el sacrificio del Señor goza, escuchen, de una intimidad y unión y comunión con Cristo. Noten las palabras: el que come mi carne y bebe mi sangre, en mí permanece y yo en él. ¿Qué es eso? Comunión y intimidad con él. No hay manera de tener comunión con Cristo e intimidad con él y con el Padre si no creemos en lo que él hizo por nosotros. Por eso, en 1 de Juan 4, 15 al 16, el mismo que escribió este evangelio dijo lo siguiente. 1 de Juan 4, 15 al 16.
Dice, todo aquel que confiese que Jesús es el Hijo de Dios, Dios permanece en él y él en Dios. Y nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros. Dios es amor, y el que permanece en amor permanece en Dios y Dios en él. Gloria al Señor. Así que Cristo nos une al Padre por la eternidad en una unión inconmovible de amor. Versículo 57. Como me envió el Padre viviente y yo vivo por el Padre, asimismo el que me come, él también vivirá por mí. En este pasaje se nos enseña que la unión entre Cristo y el verdadero cristiano es tan real, tan verdadera y tan inseparable como la unión entre Dios y el Padre y Dios el Hijo. Somos de Él y Él de nosotros por su precioso sacrificio. Somos de Él y Él de nosotros por su precioso sacrificio. Noten las palabras nuevamente del verso 57. Como me envió el Padre viviente y yo vivo por el Padre, asimismo el que me come, él también vivirá por mí. Son tres vivientes, el Padre viviente, el Hijo viviente y los creyentes vivientes en Cristo. Amén. Por eso Pablo dijo en Gálatas 2:20, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. ¿No les alegra el corazón estas noticias, hermanos? Versículo 58. Dice así: este es el pan que descendió del cielo, no como vuestros padres comieron el maná y murieron. El que come de este pan vivirá eternamente. En este verso el Señor resume todo el discurso del pan de vida, dicho aquí en el capítulo 6. En primer lugar, les dice a él o a ellos y a nosotros también que Él es el verdadero pan que descendió del cielo para alimentar y dar vida al mundo por medio de su propia carne o propio sacrificio. En segundo lugar, les dice que no debían aferrarse a la idea de que sus padres habían comido el pan verdadero, pues todos murieron en el desierto y sus almas no obtuvieron el beneficio de la vida eterna, porque el maná no les daba la vida que el pan que tenían frente a ellos les daba. Y en tercer lugar, les dice que por el contrario, aquellos que comieron el pan verdadero que Él había venido a dar, vivirían para siempre, tendrían vida eterna y sus almas no perecerían jamás. Hermanos, hoy hemos hablado una y otra vez de la necesidad de comer el cuerpo y la sangre de Cristo, es decir, de la necesidad de creer, interiorizar esa verdad, de alimentarnos de esa verdad de lo que Cristo es e hizo por nosotros. Nuestro pasaje termina diciendo en el verso 59, estas cosas dijo Jesús, ¿a dónde? En la sinagoga, enseñando en Capernaum. Traslademos esto a nuestro tiempo presente. Estas cosas dijo el Señor Jesús a través de este siervo imperfecto, hablando en la iglesia Lluvias de Gracia en la ciudad de Villavicencio. ¿No es verdad? Libre estoy de la sangre de todos ustedes. Jesucristo es el pan de vida. El que le come no morirá, sino que vivirá para siempre. Hermanos queridos, que esta enseñanza al día de hoy quede profundamente grabada en su entendimiento y en su ser espiritual, para que Cristo sea ese pan y esa sangre, ese cuerpo con el cual tú te alimentas día a día, fortaleciendo su fe en un mundo donde todo perece y nada permanece. Cristo permanece inamovible a través de los siglos. Van más de 2000 años hablando de Cristo y su iglesia prevalece, porque las puertas del Hades
no prevalecerán contra su iglesia, porque la iglesia está fundada sobre la roca inamovible de la sangre y el sacrificio de Cristo en la cruz, edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. A Él la gloria por siempre. Amén y amén. Colóquense de pie, vamos a orar. Amado Señor, humildemente te quiero dar gracias por este tiempo de reunión aquí todos como tus hijos y tu pueblo. Nos hemos congregado para rendir tributo a ti, oh Rey eterno y soberano Creador, que enviaste a tu Hijo a este mundo, encarnado en el vientre de María, para entregar su cuerpo sin pecado y derramar su sangre sin pecado en la cruz, como el pan de vida, como la carne que da vida y la sangre que da vida. Ayúdanos a comer esa carne y a beber esa sangre, porque por ella solo podemos obtener la vida eterna. No hay otra manera, no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos, solo en el nombre de tu Hijo Jesucristo. A los que ya te conocemos, reafirma más y más esta fe y esta convicción. Concédenos seguir alimentándonos y bebiendo día a día de esa fuente inagotable de tu salvación, de gozarnos en esa eterna redención que nos has dado. Y a los que no te conocen, Señor, extiende tus lazos de amor y misericordia. Muéveles al arrepentimiento y a la fe a Cristo. Señor, atráeles y hazles ver que solo en Jesús hay perdón de pecados y vida eterna. Que si no comen la sangre, que no beben la sangre y comen el cuerpo de Cristo, no vivirán, sino que morirán por la eternidad. Tú eres la resurrección y la vida. Ayúdanos a afirmar esa fe. Y salva, Señor, al pecador por tu gracia y tu bondad. Padre, tráelos a Cristo para que Él los salve. Te lo pido, glorioso Dios, en el nombre de tu santo Hijo Jesucristo, con acción de gracias. Amén y amén. Queridos hermanos, hay un anuncio. El próximo domingo hay reunión de damas a las 3 de la tarde. El pastor invitado va a estar trayéndole la enseñanza. Perdón, por el próximo sábado. El pastor invitado, el hermano Alejandro, va a estar dándole la enseñanza a las damas. Entonces, para que vengan, aprovechen. Él es un hombre muy versado en las escrituras. Entonces, qué bueno que pudieran ver las damas, asistir, recibir la enseñanza. Invitarlas a todas. Y orar por el evento del próximo domingo. Somos un cuerpo y deseamos que todo salga bien. Eleven sus peticiones por estas cosas. Amén. Entonces, que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guarde sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. Dios los lleve en su paz. El culto ha terminado, hermanos.